Nuestra clase del día de hoy, última clase de la primera parte de la materia, del primer parcial, se va a tratar de citosol y citoesqueleto, que es un tema realmente importante para lo que respecta al examen. Empezamos hablando del citosol y luego vamos a puntualizar específicamente la parte más importante para nosotros del citosol, que es el citoesqueleto. El citosol es el espacio contenido entre el núcleo y la membrana plasmática que no incluye a las organelas. Las organelas no están incluidas en el citosol, forman parte del citoplasma, pero el citosol no contiene a las organelas. ¿Cuál es la composición del citosol? Principalmente agua, entre el 60 y el 70% del citosol, dependiendo de la célula, contiene agua. El agua es el solvente de la célula, el solvente del organismo, por lo tanto, es el más abundante, componente más abundante del citosol. Luego hay un conjunto de iones disueltos, iones que están en solución, disueltos en el solvente, en el fluido citosólico, principalmente potasio, sodio, calcio y cloruro. Luego hay varias macromoléculas en suspensión. En suspensión significa que no están disueltas, sino que están como flotando. La mejor analogía que podemos hacer es que están flotando. No están disueltas. Glucógeno en hígado y músculo. Recuerden que el glucógeno es el depósito de energía de nuestras células, en nuestro organismo, principalmente en hígado y músculo, la reserva de energía a corto o mediano plazo. En otras células hay grasas en suspensión, triacilglicéridos en estado sólido, principalmente en el tejido adiposo, donde nosotros reservamos energía a largo plazo, y ARN en todas las células, no ADN. El ADN está confinado en el núcleo en células eucariontes. Sin embargo, el ARN sale al citoplasma. Todas las células eucariontes contienen ARN en suspensión en el citosol. Y luego tenemos los ribosomas, que son las máquinas que fabrican proteínas. Hay muchísimos ribosomas en el citosol. Nosotros tenemos que saber mínimamente, por si preguntan, las diferencias entre los ribosomas procariontes y eucariontes. Si bien el término citosol se usa específicamente para eucariontes, pueden preguntarnos algunas diferencias entre procariontes y eucariontes. En procariontes los ribosomas se llaman 70S. Ese 70S es una medida del tamaño del ribosoma en una unidad específica que se usa para partículas muy pequeñas. Los ribosomas procariontes son 70S y están compuestos por dos subunidades, o sea, dos partes tienen los ribosomas que las vamos a ver mejor en el segundo parcial. La mayor tiene un tamaño de 50S y la menor es 30S. Subunidad mayor 50, subunidad menor 30. Y el total del ribosoma es 70S. Mientras que en eucariontes el total es 80S, mientras que la subunidad mayor es 60S y la menor 40S. Dos cosas para fijarnos. Una, que claramente tanto las subunidades como el total son mayores, son más grandes en eucariontes que en procariontes. Y otra, que estos S no se suman perfectamente, porque 50 más 30 es 80 y esto da 70 y 60 más 4 es 100 y acá da 80. Esto significa que, les pongo esta frase porque ha aparecido así tal cual en Choice,
los coeficientes de sedimentación, que así se llaman a esos S, los coeficientes de sedimentación, que son una medida del tamaño del ribosoma, de la subunidad y del ribosoma completo, no son aditivos, así se dice. ¿Qué significa que no son aditivos? Que no se suman perfectamente. Que el coeficiente S, coeficiente de sedimentación de la subunidad mayor más el de la menor, no da el coeficiente total del ribosoma. Esto se debe a particularidades en las que no vamos a profundizar, pero sí principalmente a interacciones entre las subunidades que hacen que el total sea menor que la suma de las partes. Presten atención a esto. Solo esto, después en el segundo parcial nos metemos más profundamente en cada subunidad ribosomal. En el primero solo esto. Y, por supuesto, el gran tema de la clase de hoy son los filamentos del citoesqueleto. El citosol contiene todos los filamentos del citoesqueleto, que son los que le dan forma, sostén y movilidad a la célula. Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. De estos tres nos vamos a ocupar en el día de hoy. Empezando por los microtúbulos. Siempre los vemos de mayor a menor diámetro, del más grande al más chico. Es una tradición, ¿sí?, de los profesores de biología, los vemos siempre del mayor al menor. Empezamos con los microtúbulos, que son, como les decía, los filamentos mayores del citoesqueleto. Son filamentos tubulares, o sea, parecen tubos, de aproximadamente 12 nanómetros de diámetro. 12 nanómetros de diámetro. NM, nanómetros, piensen que nanómetro es 10 a la menos 9 metros, así que son 12 veces 10 a la menos 9 metros de diámetro. Aproximadamente, algunos son un poquito mayores, pero en promedio 12 nanómetros. Nosotros vamos a estudiar primero la composición de un microtúbulo, la estructura de un microtúbulo, después su clasificación y sus funciones. Estructura de los microtúbulos. Este filamento tubular está compuesto, como mencionamos en algunas de las primeras clases de célula procarionte y eucarionte, por una proteína que se llama tubulina. Y esa proteína está organizada en dímeros, en unidades de dos componentes. Está compuesto por dímeros de tubulina. Dímeros de dos componentes. Tubulina. Que se nombran de una forma muy sencilla a las dos subunidades, a las dos partes de ese dímero se las llama alfa tubulina y beta tubulina. Alfa y beta tubulina. Vamos a ver que no son las únicas tubulinas que existen, pero sí son las que forman el dímero que estructura a los microtúbulos. Siempre vamos a tener alfa y beta, que no son exactamente iguales. La alfa tubulina tiene un sitio de fijación a GTP.
La alfa-tubulina fija GTP, que es un nucleótido trifosfatado. Y la beta-tubulina se une a otro dímero. Los microtúbulos tienen muchísimos dímeros de tubulina. Un dímero se une a otro a través de la beta-tubulina. La beta-tubulina de un dímero se liga a la beta-tubulina de otro dímero, que a su vez está asociada a una alfa-tubulina que tiene un sitio de fijación a GTP. ¿Para qué fija GTP la alfa-tubulina del dímero? Bueno, recuerden que los nucleótidos trifosfatados siempre son fuente de energía en la célula. Precisamente la hidrólisis de GTP, la degradación de GTP, aporta la energía necesaria para la polimerización de los dímeros, para que varios dímeros se liguen entre sí y formen el túbulo. La hidrólisis de GTP aporta la energía necesaria para la polimerización de los dímeros. La polimerización. Cuando se hidroliza todo el GTP o el GTP que tienen unidos las subunidades alfa a GDP y fosfato, cuando el GTP se hidroliza a GDP y fosfato se produce la polimerización, la unión de múltiples dímeros para formar el microtúbulo. El microtúbulo tiene una estructura tubular, un tubo, me lo tengo que imaginar como un tubito formado por miles y miles y miles de estos dímeros de tubulina. Las tubulinas del dímero son diferentes entre sí, bueno, no los voy a dibujar como diferentes. Cuando se polimerizan muchísimos de estos dímeros, se forma el microtúbulo. O sea que la fuente de energía para la polimerización es el GTP, no el ATP. Es otro nucleótido trifosfatado que en lugar de tener adenina tiene guanina. Ojo con eso. Básicamente, chicos, nosotros tenemos mucho que ver de los microtúbulos. Tenemos mucho que analizar de los microtúbulos. Pero para poder analizarlos correctamente necesitamos clasificarlos porque son muy diferentes de acuerdo al lugar de la célula que ocupen y a la función que tengan en la célula. Si nosotros clasificamos a los microtúbulos, lo vamos a hacer en dos grupos bien diferenciados. Los citosólicos que recorren el citoplasma, recorren el citosol, atraviesan todo el citosol, y los de membrana, que se ubican por debajo de la membrana plasmática. Se ubican por debajo de la membrana plasmática. MP es membrana plasmática. Vamos a analizar ambos.
con bastante profundidad. No toda la que verían en la facultad, pero bastante profundidad. Vamos a comenzar entonces con los microtúbulos citosólicos. Los dos tipos de microtúbulos son muy importantes y los toman mucho. Eso es lo más importante para nosotros, que los toman mucho. Empezamos con los microtúbulos citosólicos. Los que recorren el citosol. Todos los microtúbulos tienen una particularidad importante. No pueden empezar de la nada, no pueden empezar a polimerizarse desde cero. Necesitan un centro organizador a partir del cual comenzar a formarse. Todos los microtúbulos citosólicos se polimerizan a partir de un centro organizador, denominado centrosoma. Atención con este término. Centrosoma. Todos los microtúbulos citosólicos nacen del centrosoma. El centrosoma es un conjunto de dos centríolos más proteínas. Un centrosoma contiene dos centríolos y un conjunto de proteínas que no tienen que saber demasiado, no tienen que saber cuáles son, pero son proteínas que unen a los centríolos entre sí. Dos centríolos y proteínas de unión entre un centríolo y otro. Cada centríolo tiene una estructura que se llama o conocida como 9+0. 9+0. Y ustedes dirán, ¿qué es 9+0? Tiene 9 pares de microtúbulos periféricos. 9 pares de microtúbulos periféricos que están por afuera, porque es una estructura circular, tubular, porque le da origen a un túbulo, 9 pares de microtúbulos periféricos y 0 pares centrales. No tiene microtúbulos centrales. Por eso es 9+0. 9 periféricos, ningún central. Voy a dibujar los dos centríolos como son y cómo se ligan formando el centrosoma a partir del cual nacen, se polimerizan los microtúbulos citosólicos. Siempre, chicos, los centríolos son así. Son 9+0 porque tienen 9 pares de microtúbulos periféricos y ninguno central. No sé si se me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pares de microtúbulos periféricos y ninguno central. Siempre se organizan de a pares los microtúbulos. Esto es un centríolo, sencillamente. Y acá hacemos otro centríolo también, con sus 9 pares y nada en el centro. Cuando los dos centríolos se asocian entre sí a través de un conjunto de proteínas de unión, forman un centrosoma. Todo esto, los dos centríolos más las proteínas de unión, conforman el centrosoma, a partir del cual se forman todos
los microtúbulos citosólicos. A partir del centrosoma nacen todos los microtúbulos que recorren por completo el citosol. Ahora bien, ¿qué tenemos que saber de estos microtúbulos? Siempre el centrosoma les da cierta, no solo es el organizador de los microtúbulos, sino que les da estabilidad a uno de los extremos de los microtúbulos. El extremo del microtúbulo unido al centrosoma, el que sale del centrosoma, contiene un tipo especial de tubulina, la tubulina menos abundante de las tres, pero que existe, que se llama gamma-tubulina, que le otorga estabilidad, a ese extremo, y se denomina extremo negativo. Ese extremo que es estable porque está unido al centrosoma que contiene gamma-tubulina, que en sí es una tubulina estable porque no permite polimerizar con otros dímeros, es el extremo negativo. El extremo unido al centrosoma contiene gamma-tubulina, que lo hace estable y se llama extremo negativo. Y el otro extremo, que es el que queda libre en el citosol, es dinámico, puede cambiar su longitud, no tiene gamma-tubulina y se llama extremo positivo. El extremo libre en el citosol no tiene gamma-tubulina, es dinámico, o sea, puede modificar su longitud y se denomina extremo positivo. El que está libre en el citosol no tiene gamma-tubulina, es dinámico, puede cambiar de longitud y se denomina extremo positivo. Si hacemos el esquema, acá está el centrosoma. Si esto representa el centrosoma con los dos centríolos, este es un microtúbulo, el extremo que está unido al centrosoma, este extremo del microtúbulo es el extremo negativo, que es estable. No puede aumentar o disminuir su longitud del microtúbulo por el extremo negativo. Pero el que está libre en el citosol es dinámico. El citosol podría incorporar nuevas unidades, nuevos dímeros de tubulina y alargarse o bien acortarse por pérdida de dímeros de tubulina. El extremo positivo es dinámico. Puede aumentar o disminuir su longitud. Puede haber un aumento de la longitud o una disminución de la longitud del microtúbulo. De la longitud del comprimento, como se dice en portugués, o directamente del tamaño del microtúbulo, por polimerización o despolimerización. Para comprender un poco mejor a estos microtúbulos citosólicos, tenemos que saber
¿Qué funciones tienen? Junto con las funciones estudiamos algunas particularidades más de la estructura. Básicamente, la principal función de los microtúbulos citosólicos es transportar sustancias a través del citosol, la famosa movilidad intracelular de la que les hablé en célula eucarionte, principalmente en animal, aunque también un poco en la vegetal. Los microtúbulos son los carriles, son las vías a través de las cuales se transportan vesículas a través del citosol, ya sea hacia afuera de la célula o de afuera hacia adentro. Para eso los microtúbulos tienen que asociarse a proteínas que lleven esas vesículas a través de los microtúbulos. Y esas proteínas se llaman proteínas motoras. Los microtúbulos citosólicos se asocian a proteínas motoras que permiten el transporte de vesículas, a través del citosol, de vesículas a través del citosol. Solo, chicos, los citosólicos, los de membrana no. Los citosólicos se asocian a proteínas motoras que permiten el transporte de vesículas a través del citosol. Son dos estas proteínas motoras: quinesina y dineína. Quinesina, que a veces se escribe con K y a veces con Q, con K, y dineína, que se diferencian solamente, el mecanismo de acción es muy similar, se diferencian solamente en el sentido del transporte. La quinesina hace un transporte centrífugo del centro a la periferia.